Dios te bendiga, muchas gracias por estar aquí nuevamente para el estudio de la palabra de Dios. Hay un texto en la palabra de Dios que siempre he querido enseñar, porque se ha prestado en muchas oportunidades para dar una mala interpretación acerca de lo que realmente significa. Y este texto se consigue en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. El texto dice: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense muy bien que muchas veces nosotros hemos usado este texto para decir que el templo es el cuerpo. O sea, este cuerpo físico, este cuerpo carnal, es el templo o morada del Espíritu Santo. Leemos bien el texto de 1 Corintios capítulo 3. Nosotros vamos a notar que Pablo viene hablando acerca de un problema que se le viene suscitando en la iglesia de los Corintios. Venían ellos discutiendo desde el versículo 1, donde dice Pablo a los corintios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, les dice. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora fíjese muy bien que para nosotros poder entender este texto, nosotros necesitamos analizar lo que Pablo estaba diciendo y a quién se lo estaba diciendo. Eso es una de las reglas básicas cada vez que nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos leer textos completos para no sacarlos fuera del contexto bíblico, ¿no? En este caso, Pablo está hablando a la iglesia en los Corintios, no estaba hablándole a personas individuales o a personas una por una, ¿no? Sino a un colectivo, ¿no? Donde les está diciendo que ellos viven en divisiones, en disensiones, en discusiones, en pleitos, y esto los hace ser a ellos carnales. Pablo dice que no les va a hablar como espirituales, sino como a niños. ¿Por qué? Porque tenían este problema, ¿no? Este gran problema en la iglesia. Ahora, fíjense muy bien, cada vez que nosotros vamos leyendo un poco más la escritura y vamos avanzando más, Pablo dice en el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Está hablando de la iglesia, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, el texto en sí, en Corintios no nos está hablando acerca del templo que es nuestro cuerpo, ¿no? Ciertamente nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra forma de vivir, porque nosotros no podemos vivir en pecado, pero para eso hay otros textos, por ejemplo como Romanos capítulo 6, donde dice que nosotros no podemos nuevamente sujetar este cuerpo al pecado, ¿verdad? Porque ya morimos juntamente con Cristo, hemos resucitado juntamente con Él, entonces no podemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio nuevamente por el pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos libertó. Cuando nosotros hablamos de destrucción del cuerpo, porque yo he escuchado hermanos que han dicho, por ejemplo, hermano, usted no puede, con el perdón de la palabra, no, engordar mucho porque estaría destruyendo el templo de Dios. O hermano, usted no podía, no sé, perforarse una oreja porque estaría dañando el cuerpo de Dios, ¿no? No estoy hablando con esto de que nosotros no debemos cuidarnos físicamente mientras estemos en este cuerpo, pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, en el estudio de 1 Corintios capítulo 3, es que no se está refiriendo al templo o a este cuerpo como templo o morada del Espíritu Santo. Está hablando de la iglesia en su totalidad. Si nosotros notamos y seguimos leyendo todo el texto, que les invito a leerlo ahorita por el breve estudio, el breve momento que tenemos a través de este medio digital, ¿no? De este estudio digital, ¿verdad? Nosotros no lo voy a analizar de una manera muy profunda. Pero fíjese que el versículo 16, que fue con el que comenzamos, él dice: no sabéis que sois templo.
fijémonos muy claramente que Pablo está hablando en plural, no en singular. Es una de las cosas que debemos notar en este texto. Él dice, ustedes hermanos son templo, y ustedes hermanos no pueden estar discutiendo, ustedes hermanos no pueden estar peleando unos con otros, porque esas son actitudes que destruyen el cuerpo de Cristo, el cuerpo que es su iglesia, el cuerpo por el cual Cristo murió, el cuerpo por el cual nosotros hoy en día podemos ser añadidos para nosotros pertenecer al reino de los cielos. Y Pablo le está diciendo, ustedes si destruyen el templo de Dios, o sea, la iglesia, eso sucede muchas veces cuando nosotros queremos introducir dentro de la iglesia nuestras propias filosofías huecas, donde vamos a diseccionar el cuerpo de Cristo haciendo divisiones entre los miembros de la iglesia, ¿no? Pedro decía, por ejemplo, que nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Hablando de la iglesia, ¿no? Cada uno de nosotros formamos un bloque, formamos un ladrillo, formamos una piedra que va edificando este templo espiritual. Y Pablo lo está diciendo muy claramente aquí porque dice, yo como perito arquitecto, ¿qué dice? Puso el fundamento, el cual es Cristo. Y edificamos en ese fundamento la iglesia. Y la iglesia del Señor Jesucristo fue edificada bajo el fundamento de Cristo. Ahora nosotros debemos cuidar ese templo. ¿De qué debemos cuidar el templo del Señor? No este cuerpo, sino la membresía de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Debemos cuidarlo de que nosotros no causemos divisiones dentro de la iglesia. Usted puede creer, puede pensar lo que usted desee, pero usted siempre tiene que tener cuidado de no dividir el cuerpo de Cristo. Porque si usted divide el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá y Dios nos destruirá si nosotros caemos en estas divisiones. Yo he conocido muchas personas que no se han dado cuenta que el dividir el cuerpo de Cristo es un pecado mortal y un pecado muy grave para nuestras vidas. Si nosotros seguimos leyendo el texto, el versículo 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, fíjese bien lo que dice aquí, porque el templo de Dios, el cual, y vuelve a hablar en plural, el cual sois vosotros, santo es. Ustedes, nosotros, cuando somos añadidos a la iglesia, según Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante, cuando nosotros fuimos bautizados, obedecimos el evangelio de Cristo, dice la palabra de Dios que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. El templo no es el edificio, el templo no es el lugar donde nos reunimos. El templo es cada una de las personas que están en ese lugar reunidos para alabar y glorificar a Dios. La palabra de Dios dice, donde hay 2 o 3 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y también dice en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque en la iglesia o en el templo del Señor, que el cual somos nosotros, vamos a ser edificados para poder seguir en este camino hacia la vida eterna. Yo lo animo a que estudie un poco más acerca de la palabra de Dios y recuerde, el templo de Dios es la iglesia, no está refiriéndose a este cuerpo, sino a la membresía, a la cantidad de personas que hay a nivel mundial también que han obedecido el evangelio y que hoy forman parte del reino de los cielos. Dios me lo bendiga y muchas gracias por venir a estudiar con nosotros. Esto es Cuestión de Fe.